Mi esperanza está en Dios hasta el final. En esta noche, antes de tener este tiempo de intercesión al Señor, vamos a tener una reflexión, y es sobre una frase sencilla, pero que tiene un profundo significado y tiene una gran trascendencia en nuestra vida como cristianos. Y tiene que ver con esta noche tan especial que el Señor nos regala. Y es una frase que está labrada en mi corazón, como cuando se labra en piedra, cuando se labra en una forma tan especial que queda marcada en mi corazón, y espero que en su corazón también. Y la frase es: Dios contesta la oración. ¿Cuántos lo pueden decir conmigo? Dios contesta la oración. Repitámoslo, hermanos. Dios contesta la oración. En Jeremías 33:3, el Señor dice: clama a mí y yo, ¿qué? Te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La frase primera: clama a mí y yo te responderé. Quiere decir que Dios, ¿qué? Contesta la oración. En Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra del Señor: por tanto, o en conclusión, o como consecuencia, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, Él es el que intercede por nosotros, retengamos nuestra profesión. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí está el versículo que quiero que quede en nuestros corazones. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué tal si lo leemos juntos? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Dios contesta la oración. Una de las lecciones más importantes que he tenido en mi vida desde muy niño es ver cómo Dios contesta la oración. Mis padres conocieron al Señor, yo nací en un hogar cristiano, pero entregué mi vida al Señor cuando tenía 5 años. Pero algo que siempre impactó mi vida durante todos los 22 años que el Señor me permitió vivir con mis padres, porque los viví todos los 22 con ellos, allí bajo el mismo techo, es cuántas veces mis padres pidieron algo al Señor en oración. Y no eran cosas sencillas, porque éramos 8 hijos que vivíamos por fe, un ministerio por fe, confiando en el Señor, que el Señor supliera el alimento para esos 8 hijos, y para papá y mamá, que eran 10, más todos los otros hermanos que llegaban durante el día a la casa, y hubiera alimento para otras 10 personas más aproximadamente, mínimo 5, pero siempre había alguien en nuestra mesa compartiendo el pan con nosotros. Que el Señor supliera el vestido para todos,
que el Señor supliera el recurso, el dinero para el estudio, que el Señor supliera absolutamente todo. No teníamos los recursos, pero mis padres siempre sabían quién tenía el recurso. Así que en nuestros momentos de oración familiar, la oración de mis padres: Señor, tú conoces que mi hijo necesita estos zapatos para el colegio. Señor, tú conoces que no tenemos el dinero para pagar la pensión de los hijos en este mes, pero tú nos suplirás. Señor, tú conoces nuestra necesidad en nuestra alacena. Provee el alimento que necesitamos. Yo fui creciendo así y fui viendo que oración que se hacía, oración que el Señor contestaba. Los zapatos, la ropa, la pensión para el colegio, el techo, lo que fuéramos necesitando, Dios iba supliendo en una forma especial. En los momentos cuando alguno estaba enfermo, la oración al Señor. Recuerdo un momento cuando mi hermana menor, una pequeña niña de unos 2 años, enferma y enferma y enferma, y no se sanaba. Y cada vez más delgada y más acabada, la llevaban al médico, estas cosas. Recuerdo a mis padres en su habitación, la tomaron, las tomó mi padre en sus manos, la levantó así, y mami puso también su mano sobre ella, y dijeron: Señor, te la entregamos en tus manos. Nosotros ni los médicos ya no pueden hacer nada, pero tú sí, Señor. Impresionante oración. Uno como un niño de 12, 13 años viendo la oración, pero al otro día empezar a ver la restauración, y luego la restauración, y luego totalmente sana, y es una mujer fuerte y de una salud, de una constitución fuerte. Dios contesta la oración. Y así fui creciendo, hermanos, como joven en el estudio. Yo pidiéndole al Señor también, decía: bueno, si Dios le contesta a mis padres, pues a mí también me contesta. Y en esos momentos, en esas épocas, uno de joven, cuando está en la universidad y que se encuentra con compañeros que son ateos, compañeros que no le creen a Dios. Y yo recordaba que Dios siempre contestaba la oración. Y trató ese tiempo a veces de afectar mi vida y mi pensamiento y mi corazón, de que Dios simplemente era un Dios que se lo habían inventado, que Dios era una creación de la mente humana, que Dios era alguien que se lo habían inventado. Pero yo decía en mi corazón: no puede ser. No puede ser un Dios que se lo inventa, un Dios que contesta día a día, día a día, semana a semana. Y entonces, con estos compañeros, yo llegaba y oraba delante de ellos para mis exámenes, para mis provisiones, para lo que necesitaba. Especialmente uno siempre tiene unos 2, 3, 4 compañeros. Y este compañero decía: cada día estoy pensando que Dios sí existe, porque no alcanzas tú a pedir algo y te lo da. En cambio yo le pido y no me lo da. Yo le dije: para que se dé cuenta, Dios es real, Dios es fiel. Y han pasado los años, hermanos, y en mi vida, como desde mi adolescencia, en mi juventud, durante los tiempos de el hogar, con mis hijos, en los momentos críticos, en toda situación, en todo momento, la oración. Y he visto la respuesta de Dios, porque Dios contesta ¿qué? La oración. ¿Lo crees, hermano? ¿A cuántos Dios les ha contestado su oración? Amén. Entonces Dios contesta la oración. Quiero que reflexionemos acerca de esto, mis amados hermanos.
La oración es una comunión íntima con Dios. Pero Dios le contesta la oración a sus hijos y no a los hijos del diablo. El Señor le dijo, le dijo en una oportunidad a un grupo de personas, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Pero el Señor contesta la oración de sus hijos. Por eso dice, claman los justos. En otras palabras, claman los hijos de Dios y el Señor los oye. Los justos son los que han sido justificados por la sangre de Cristo, los que han sido renovados, los que han sido recibidos como hijos de Dios. El Señor contesta la oración de sus hijos porque hay una comunión íntima con el Señor. Porque los hijos llevamos cuentas cortas con Dios. Nos equivocamos, fallamos, pero inmediatamente nos arrodillamos y le pedimos perdón al Señor. Pronto, si alguna persona que no es hijo de Dios y escucha esta oración, este es el momento, la oportunidad preciosa para decirle al Señor, Señor, yo quiero ser tu hijo. Aquí estoy, perdóname mis pecados, ven a mi corazón, ven a mi vida, hazme un hijo tuyo, te recibo como mi Señor. Y allí el Señor le dice, ven, mis brazos están abiertos, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice que el Señor escucha nuestra oración cuando clamamos a Él con humildad delante del Señor. Dice, si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, si yo me humillo delante del Señor. Ahora, no importa la posición, yo he aprendido esto desde pequeño, desde niño. Puede ser sentado, puede ser arrodillado, puede ser boca arriba, puede ser boca abajo, puede ser inclinado. La posición es lo de menos, hermanos. Lo importante es que haya humildad en mi corazón y que haya integridad en mi corazón. Personas que se acercan y me dicen, pastor, órale usted al Señor porque yo no sé si, yo creo que Dios a usted sí lo escucha, no sé si a mí me escucha. Y eso es un sentimiento espiritual. Cuando una persona me dice así, es un sentimiento espiritual que tiene la persona de que hay alguna cosa que está en su vida que no está bien, que no está funcionando bien, que no está bien la relación íntima con el Señor. Entonces yo tengo que decirle a esa persona, hermano, venga, vamos a orar los dos. Pero antes de orar, yo quiero que usted se ponga a cuentas con el Señor, que usted arregle su vida con el Señor. Y es muy bíblico esto, porque dice, si yo hubiera pecado, el Señor no me hubiera escuchado mi oración. Si yo estuviera en perversidades y cosas, el Señor no escucharía mi oración. Y ese es un sentir del Espíritu Santo que coloca en nuestro corazón que hay que arreglar las cuentas con Dios para que el Señor escuche nuestra oración. Y hay que pedir con fe, no dudando. En Santiago, ahí enseguida de Hebreos, Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, dice el versículo 6. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pida con fe. Pida de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a su voluntad. Ustedes se imaginan que si Dios concediera todo lo que todo el mundo le pide, eso sería un caos. No, Dios no contesta todo lo que todo el mundo le pide. Así usted se entre de rodillas en un templo, así suba de rodillas a Monserrate, así haga lo que sea, pero si no es la voluntad de Dios,
mi amado hermano, ahí se le van a pelar las rodillas. Porque dice la palabra de Dios en Lucas 22:42, un precioso versículo que nos da la palabra de Dios. Y dice este versículo, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. ¿Ha orado usted de esa manera? Yo he tenido que tener momentos de oración con el Señor, pero no estoy seguro si es la voluntad de Dios. Hay cosas que yo sí sé que es la voluntad de Dios, porque lo encuentro específicamente en la palabra de Dios. Pero hay situaciones que no las encuentro específicamente en la palabra de Dios, así que tengo esa inquietud. Pero entonces en ese momento yo le digo, tal como oró el mismo Señor Jesucristo: Señor, yo te pido por esta situación, pero Señor, te ruego no que se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Amén. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es muy importante. Cuando nosotros tenemos esto en cuenta, esta relación íntima con el Señor, póngale el sello: Dios contesta, ¿qué? La oración. Dígalo conmigo: Dios contesta la oración. Dios nunca olvida nuestras oraciones. En Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Y lo que será, lo que es ahora y siempre lo ha sido, el Señor es fiel. Así que, mis amados hermanos, la oración es esa llave que abre las cerraduras de los depósitos del Señor en favor nuestro. Y hay una frase preciosa que aprendí en mi corazón y la tengo ahí, y es: todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene está a nuestra disposición por medio de la oración. ¿Quiere repetir conmigo, hermano? Dígalo: todo lo que Dios es. Repítalo: todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene está a mi disposición por medio de la oración. Eso tenemos de tenerlo en claro. Hay creyentes, hay hijos que dice: bueno, yo creo cualquier cosa que ocurrió hace mucho tiempo o que dice que va a ocurrir en el futuro, yo lo creo. Es decir, creen en lo que Dios hizo en el pasado. ¿Usted cree que Dios abrió las aguas del mar por medio de Moisés? Claro, pastor, yo lo creo. ¿Tú crees que Dios, que el pueblo cruzó en seco? Claro que sí. ¿Tú crees que Dios les envió al pueblo de Israel maná en el desierto y codornices para que se alimentaran cuando estaban en el desierto? ¿Lo crees? Claro que sí. O sea que tienen una fe poderosa, creen en Dios, como hizo milagros con Moisés, como cuando Elías oró, cayó fuego del cielo, como David derrotó al gigante Goliat y Dios le dio esa victoria. Y bueno, creen en el Dios de la creación, que Dios creó los cielos y la tierra y creó todo lo que existe. Y entonces creen en el poder de Dios, de lo que hizo en el pasado. Pero cuando uno les dice: ¿pero crees que Dios hará hoy lo que tú le estás pidiendo? ¿Mi fe es del pasado o mi fe es del futuro? Yo creo que Dios va a venir, va a llevarse su iglesia, Dios va a venir con poder. Yo creo que Dios tiene un cielo y tiene la eternidad, y Dios tiene todo para sus hijos. ¿Pero crees que Dios puede sanar tu hijo, tu hija hoy? ¿Crees que Dios puede suplir tu necesidad hoy, en el presente?
O sea que son creyentes que tienen una fe en el pasado y en el futuro, pero no tienen una fe en el presente. Como chistoso. No en vano el Señor Jesucristo dijo: Jesucristo es el mismo que ayer, hoy, por los siglos. En todos los verbos como lo podamos conjugar. Ayer el Señor me contestó, mañana me va a contestar mi oración, pero hoy el Señor me hará respuesta, me dará respuesta a mi oración. ¿Lo crees? ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Aleluya, porque Él es fiel. Él es fiel. Jesucristo es el mismo. Así que, mis amados hermanos, confiemos en el Señor. Dios nunca olvida nuestras oraciones. El mayor obstáculo que alejan a las personas de la oración es la incredulidad. Y algunos se han vuelto incrédulos porque no recibieron contestación como ellos esperaban. Y la oración, hermanos amados, tenemos que cada día aumentarla, practicarla. La oración es algo que va progresando. Es como cuando una persona empieza a aprender a tocar el piano. ¿Ustedes creen que una persona se sentó al piano y ya de una vez empezó a tocar el piano? No. Cuando estaba niño, mis padres me colocaron a estudiar piano como a los 4 o 5 años. Y lo primero que hacía yo era tocar unas teclas: do, re, mi, fa, etcétera, y me devolvía, y luego con la otra mano, etcétera. Y luego ya empecé algo más difícil, más difícil. Y qué felicidad cuando había esas presentaciones y uno tenía que presentarse un poco nervioso, pero allí pasaba y daba sus acordes. Pero qué bueno cuando en una oportunidad ya pudo tocar, el Señor me permitió tocar en el colegio el himno nacional, ya delante de mis compañeros, y tocar unas piezas de Beethoven y otras de Mozart, y así fui, y luego himnos en la iglesia, y luego tocar. Pero eso no empezó de un momento a otro, hermanos. Así es la oración. Tú empiezas creyendo la oración, creyéndole al Señor, la fe en el Señor. Entonces, queremos recordar esto. Vamos aprendiendo a entrar en esa intimidad con Dios en la oración, poco a poco, aprendiendo más, cada día más. Y si tú tienes una fe pequeña, dile al Señor: Señor, auméntame la fe. Amén. Porque la oración es poderosa, hermanos amados. La oración es poderosa. La oración produce muchas cosas de bendición. La oración nos trae salud. La oración nos trae victoria. La oración nos trae liberación. La oración nos trae dirección de parte de Dios. La oración nos da autoridad sobre Satanás. ¿Por qué? Porque ese es el recurso que Dios nos ha dejado, hermanos amados. Porque Dios pelea las batallas por nosotros, dice la Biblia. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis seguros. Pero nosotros tenemos que cada día librar este tiempo de oración, ser guerreros de oración. Porque la oración son batallas que se libran en el mundo espiritual. ¿Recuerdan a Daniel cuando estaba orando al Señor y no le llegaba la respuesta a la oración, sino que se demoró? Y el ángel que llegó a traerle la respuesta le explicó por qué se había demorado. Dice: es que yo venía con la respuesta para ti a tu oración, pero en el camino se me atravesó un demonio, un espíritu, el diablo, el rey de Persia, decía, lo identificaba. Y tuve que luchar cuerpo a cuerpo y lo derroté, pero aquí está la respuesta a tu oración. Porque desde el mismo día, dice aquí en el libro de Daniel, desde el mismo día que tú hiciste tu oración, fue dada la respuesta de parte de Dios, la orden
de dar la respuesta para tu necesidad, desde el mismo día. ¡Qué bendición, hermanos! A veces nosotros nos desesperamos porque la respuesta no nos viene inmediatamente. Pero yo quiero decirles que Dios tiene la respuesta en su tiempo preciso. Amén. Y algo más que he aprendido en mi vida. En las temporadas más difíciles de la vida han aparecido los días más gloriosos de mi vida. Y eso lo veo en la palabra de Dios. Para Pedro, un tiempo muy difícil. Un tiempo muy difícil. Dice la palabra de Dios que se fue él a pescar y que lanzó la red toda la noche y tire para pescar porque era temporada de pesca. Era temporada donde había subienda, como dicen los pescadores. Pero lanzó y se fatigó toda la noche y no hubo respuesta. Eso me hace pensar a veces en las temporadas de nuestra vida, cuando estamos alcanzados económicamente y lucha uno por aquí, tira la red por acá y tira por allá y busca por un lado y busca el dinero y busca los recursos por una parte y otra. Pero cuando aparece el Señor en escena y le dice: ve, entra mar adentro, tira tu red, lánzala a la derecha. Dice que la lanzó y eran tantos los peces que pescó allí que dice que su red se rompía casi, que no aguantaba el peso de tantos peces. Había sido una noche oscura para Pedro, había sido una noche difícil, había sudado, estaba cansado, estaba rendido. A veces nosotros estamos así: Señor, llevo 8 días, llevo un mes. Señor, ¿qué pasa? Llevo este año luchando y estas cosas. Y me doy cuenta, hermanos amados, que cuando nosotros estamos tan preocupados en esas áreas económicas por conseguir una cosa y la otra, pero dejamos a un lado al Señor, las cosas no nos funcionan. Pero me he dado cuenta que lo que hizo Pedro, dejó las redes, dejó un momento la atención en él y en sus luchas, oyó la voz del Señor, tuvo intimidad con el Señor y Dios le respondió su oración. Amén. Eso debemos aprenderlo en la vida. Las temporadas más difíciles, más duras de nuestra vida han sido los espacios o el tiempo más precioso para tener nuestros días más gloriosos. El milagro de Dios, el poder de Dios. Cuando hemos estado en dificultades económicas o en salud, o en una situación difícil, o en un accidente, o en una situación caótica en nuestra vida personal, con nuestra familia, con nuestros hijos, con cualquier situación, pero acudimos al Señor, buscamos a Dios en oración, mis hermanos, se convierte en el momento más glorioso, en el día más glorioso para dar testimonio del poder de Dios. Amén. Descansemos en el Señor. Yo no sé cuál es la petición que tú tienes en el Señor en esta noche, pero yo quiero decirte: Dios contesta la oración. Amén. Dígalo conmigo: Dios contesta la oración. ¿Lo crees? Si lo crees, te invito para que te pongas de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar por la salud de personas, porque hay poder en la oración. Vamos a orar para que Dios supla las necesidades de sus hijos. Hay personas que están conectadas con nosotros. Les mandamos un saludo. Y Pili me ha pasado aquí un papel diciendo: hay personas que se unen pidiendo oración. Oramos por nuestra hermana Vilma, está conectada, dice: pide oración por su salud y por la de su esposo. Entonces vamos a orar al Señor por esta persona. También nos ha pedido oración Elberto.
para que oremos. Está hospitalizado. También me ha pedido oración Harold, la persona que nos ayuda cuidando los carros, por la nieta que está esperando su esposa. Una hija que está embarazada, está esperando a su hijo, pero tiene problemas, está muy grande y le descubren un tumor a ella en este momento. Pero el Señor nos da la oportunidad en esta noche de orar para luego escuchar los testimonios gloriosos. Yo quiero preguntarle a mis hermanos acá, ¿tienen alguna petición? Si tienen alguna petición, levanten su mano. Vamos a orar al Señor. ¿Creen en la oración? Ya veo manos levantadas. Todos, mire, todos tenemos peticiones. Pero yo te pregunto, ¿crees que el Señor responderá a tu oración? Dios contesta la oración. Dios contesta la oración. Porque no hay nada imposible para mí, dice el Señor. Porque el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Y yo te responderé. Es lo que el Señor dice. Yo te voy a responder. Descansa en el Señor. ¿Será que el Señor quiere la enfermedad o quiere la salud? Quiere la salud. ¿Será que el Señor quiere que tú vivas en derrota o quieres que viva en victoria? En victoria. ¿Será que el Señor quiere tu esclavitud o tu liberación? Yo sé que Dios quiere la liberación. Dios quiere la bendición sobre tu vida, no la maldición. Dios quiere que tú vivas en poder y en autoridad sobre Satanás, sobre el enemigo. Dios quiere que tú entiendas cuál es la dirección que Él ha puesto en tu camino. Así que mi amado hermano, allí donde estás, empieza a hablar con el Señor. Tal vez tienes que decir, Señor, deja un momentico a un lado mi petición, porque primero quiero presentar mi vida. Quiero pedirte que me perdones, que tú me laves con tu sangre. Quiero pedirte que tú me des nuevas fuerzas. Quiero que tú me renueves. Quiero que tu Espíritu Santo habite en mi interior. Quiero que tú seas real en mi diario vivir. No me sueltes de tu mano. Quiero, Señor, tenerte en mi vida al día a día, diariamente, que tú estés allí conmigo. Aumenta mi fe, Señor. Rechazo toda incredulidad, díselo al Señor. Rechazo toda incredulidad en el nombre de Jesús. Señor, en estos momentos tal vez tú puedes decirle, Señor, que estoy pasando por esta situación, por este momento tan difícil, tan oscuro. Cuando siento que mis pies se hunden, cuando siento que mi corazón se encoge, cuando siento, Señor, que me abruma la aflicción. Pero, Señor, me acerco a ti. Soy tu hijo. Soy tu hijo. Y me acerco, Señor, porque confío en tu misericordia, porque confío en tu gracia, en tu oportuno socorro, porque creo, Señor, que tú me estás esperando con los brazos abiertos. Porque sé que tú tienes la respuesta para mi vida. Porque sé que tú tienes, Señor, la dirección en esta situación en que me encuentro. Porque sé que tú tienes la provisión para mi necesidad. Porque tú tienes la respuesta para mi hijo, para mi hija, Señor, para mi casa, para mi hogar. Porque sé que tú rompes las cadenas que oprimen la vida de mi familia. Porque sé que tú rompes toda ligadura, toda atadura, cualquier vicio, cualquier esclavitud. Señor, se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Dile al Señor, Señor, me acerco a ti en oración. Oh Señor, bendito sea tu nombre. Paséate, Señor, en esta mañana, en esta noche. Paséate, Señor, en medio de nosotros. Paséate, Señor. Pon tu mano sobre cada hijo,
sobre cada hija tuya. Pon tu mano sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre estas personas que han solicitado intercesión, oración, clamor a ti. Oh Dios, ni una sola de nuestras oraciones se han quedado sin contestación. Todas, Señor, les has dado respuesta. Señor, ayúdanos a comprender cada día tu voluntad, quién eres tú, y entrar en esta comunión profunda contigo. Queremos, Señor, cada día que nuestra fe crezca, no que mengue, sino que cada día pueda decir: tú eres mi Salvador, tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, tú eres mi ayudador, quien me das la victoria, el triunfo. Tú eres el que me das la paz. Tú eres, Señor, y siempre lo serás. Dile al Señor: Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú has hecho milagros, prodigios sobrenaturales. Has hecho, Señor, que el vientre de la mujer estéril pueda dar a luz hijos. Tú has abierto el mar, Señor. Tú diste la provisión para un pueblo, el pueblo tuyo de Israel, que eran miles y miles y miles, y no los dejaste ni un solo día sin su pan. Lo hiciste ayer, lo harás en el futuro, porque tú no cambias. Pero sé que lo harás hoy. Díselo al Señor: sé que lo harás hoy, Señor. Sé que lo darás hoy una vez más. Sé que veré tu poder. Sé que veré tu gloria. Sé que veré tu magnificencia. Sé que veré que tú librarás la batalla por mí, Señor. Lo creo. Aleluya. Lo creo, Señor. Lo creo, Jesús. Bendito sea tu nombre. Paséate, Señor. Paséate, Señor, y llena nuestros corazones con tu gloriosa presencia. Aleluya. Sigue orando al Señor. Pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará.
con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Mi esperanza está en Dios hasta el final.